Hay un caso que de alguna forma envuelve a Panamá y es el caso del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, sobre el caso del expresidente Alemán de Nicaragua, en nuestro concepto ha fallado precisamente las normas que se refieren a el desvío de capitales por razón de actos de corrupción en el ejercicio de un cargo. ¿Qué quiere decir que ha fallado? Dígamelo en términos simples para entenderlo. Sí, cómo no. No se ha logrado que Nicaragua recupere esos fondos que tiene aquí en Panamá y que probablemente también tenga en otros centros ¿Fondos financieros. ilícitos, fondos corruptos? Fondos que él no puede justificar como persona, o sea, que son fondos porque en el caso del expresidente Alemán hubo el testimonio de uno de sus colaboradores. ¿Qué dijo qué? Que dijo que se habían desviado fondos a diferentes centros bancarios. Y en ese sentido, en nuestro concepto, precisamente allí es donde debe de recrudecerse la aplicación de normas suficientemente claras para que se consiga el retorno de esos dineros que buena falta le hacen a nuestros países. ¿Quiere decir que también aquí hay un aspecto de burocracia metido en el medio que puede llegar a complicar o lentecer la cosa? Por supuesto, y la acción de mis colegas abogados, que también hacen uso de cualquier recurso, y por supuesto, también la avenencia de funcionarios judiciales que en vez de interpretar la ley para acercarla a la justicia, se apega muchas veces a esas normas frías que se prestan para favorecer y para que el pueblo, los ciudadanos, sientan que la ley es selectiva, que se les aplica a uno en una forma y se les aplica a otro en otra forma. ¿Diría usted que esos abogados o esos señores son también un tanto corruptos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso nosotros pensamos que es bueno hacer un llamado, porque no solamente en nuestros, es decir, eso es en general. Y hay países, por lo menos en Centroamérica, hemos observado que hay por lo menos arresto domiciliario, Jorge, porque en otros países... Como el caso de Arnoldo Alemán, como el caso de Miguel Ángel Rodríguez, como el caso de otro presidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. También, pero observe usted cómo en el caso de Guatemala no ha sido posible que se logre la extradición de el presidente que está acusado de haber hecho uso de fondos públicos. Hábleme cómo ve usted la percepción desde Panamá de Estados Unidos respecto al tema corrupción y cómo su experiencia le ha demostrado que es la percepción de Estados Unidos sobre el tema corrupción en Panamá. Al principio yo le hablé de los hermanos mayores, ¿no? En este caso, se siente que los Estados Unidos, que tienen un sistema democrático muy firme, muy dentro de su realidad, les sirve para su eficiencia. Los Estados Unidos se siente como un país en donde cuando se detecta la comisión de un acto de corrupción, se actúa y se procede a la investigación y a la sanción. Esto ayuda a que en este país se sienta que el tema de la impunidad existe menos que en nuestros países, porque en nuestros países el problema es que tenemos que mejorar el sistema de justicia para hacerlo más eficiente, y ese es uno de los problemas que hemos tenido para que se parezca que nos falta esa solución, hacer que el sistema de justicia funcione sin morosidad, sin selectividad, haciendo el ejercicio de administrar justicia con imparcialidad, con eficiencia. Oportunamente, es que la justicia tardía no es justicia. ¿Y cómo resumiría en pocas palabras la importancia de la impunidad para permitir que exista la corrupción? Bueno, es que mientras no se castigue
de manera eficiente o un proceso que debía de ser resuelto de acuerdo con normas que ya existen, en donde se le señala a un juez determinado tiempo para fallar, mientras esto no se haga, sino que se den situaciones en donde no hay realmente no se nota una intención, entonces eso provoca que la gente tenga una percepción de que hay impunidad. ¿Y la impunidad es peligrosa? Es muy peligrosa porque provoca que la sociedad vaya creando un ambiente de descreimiento y sabe, lo más peligroso de esto es que como entonces no se encuentra solución a las controversias, a los problemas en el sistema que debe de resolverlo, como es el órgano judicial, está ocurriendo que hay personas que deciden tomar la justicia por su propia mano. Peligroso. ¿Perdón? Peligroso. Muy peligroso, porque eso nos puede crear un ambiente de anarquía. Entonces, esto también es un llamado que tenemos que hacer. El órgano judicial, que representa el sistema de justicia, es la columna vertebral de la paz en la sociedad. Y por eso es tan importante que funcione de manera eficiente. Y por ahora no funciona. Funciona con mucha deficiencia porque, por ejemplo, se queja la gente de que hay personas detenidas en las cárceles. ¿Y qué pasa? Que entonces el ciudadano común y corriente dice, sí, pero ¿quiénes son los que están en las cárceles? Están en las cárceles los que no tienen capacidad para pagar un abogado, los pobres. Entonces, eso también crea un ambiente realmente peligroso en nuestras sociedades. Es decir, cuando usted dice los pobres, América Latina, la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución de la riqueza. A la hora de la administración de justicia, ¿también se da esa disparidad en el tratamiento de que no necesariamente todos somos iguales, sino que hay algunos que son menos iguales que otros? Así es, lamentablemente es así. Y ese es un punto que ha sido tratado en muchos eventos internacionales. Entonces se habla de la capacitación al órgano judicial, al sistema de justicia, de proporcionarle herramientas, pero ¿qué está pasando, don Jorge? En muchas ocasiones, cuando se hace el recuento de los apoyos internacionales para mejorar el sistema de justicia, nos damos cuenta que, nada más que un ejemplo, se proporcionan grandes sumas de dinero para mejorar los implementos que se necesitan, en este caso computadoras, y pasa el tiempo y de repente se busca en la evaluación que se hacen de estos programas y se encuentran grandes depósitos con equipamiento inservible o por falta de uso, y en el peor de los casos, amigo mío, cajas sin abrir. Y eso pasa en muchos de nuestros corrupción países. Flagrante. Exactamente. ¿Cómo resume brevemente su mayor reto? Ayudar a disminuir, porque sabemos que la corrupción no puede erradicarse definitivamente por las fallas del ser humano estructurales. Disminuir en la medida de nuestras posibilidades la incidencia de la corrupción en nuestro país. Usted está transitando en un terreno difícil, un terreno que puede ser urticante para precisamente aquellos que están en el tema de la corrupción, que cometen actos de corrupción, que quieren permanecer impunes. Hábleme de su seguridad y hábleme de qué puede pasar sobre su seguridad cuando deje de ser, de alguna forma, la fiscal anticorrupción. ¿Cuánto le preocupa este tema? Mire, fíjese que a mi edad, y ya ustedes imaginarse cuántos años tengo, después de una experiencia... Una jovencita. Después de tener una experiencia de más de 35 años en el servicio público, siendo fiscal de circuito, atendiendo casos de competencia de la Fiscalía, de juez, en toda la gama de cargos, procuradora de la administración. Ahora, yo diría, yo me conformo con cumplir con nuestros deberes. No me preocupa
es los aspectos de seguridad, porque fíjense que a través de mi vida nunca he sido objeto de... Sí, pero de repente ahora está lidiando con peces más gordos. Mire, esos son la minoría. La mayoría de la gente quiere recobrar confianza en que hay una decisión de combatir la corrupción. ¿Quiénes son más corruptos, los peces gordos o los peces flacos? Los seres humanos existen tanto en el grupo de los peces gordos como de los peces flacos. Pero los peces gordos comen más la tajada de la corrupción. Es que ese es el otro tema. Tenemos que convencer a los peces gordos que la prosperidad, el progreso, tiene que llegar a las mayorías. Hay quienes sostienen que no son inmorales los peces gordos, sino son amorales, no tienen moral. ¿Cómo convencer a alguien que le importe poco o nada el bienestar de sus pueblos y que los ve con el 40% de pobreza, como podría ser el caso de Panamá, o con más del 50% como pasa en América Latina, y siguen comiendo esos peces gordos la comida que no les corresponde? ¿Por qué pensar que los puede motivar a ser, entre comillas, decentes y morales? Jorge, porque el exceso de riqueza en una sociedad desértica a nada conduce. No va a ser suficiente que la gente que es muy rica tenga guardias de seguridad, murallas, toda clase de aspectos, van a vivir en guetos. Entonces eso es lo que yo creo que por un elemental instinto de sobrevivencia va a ser posible. Y fíjense que ya hasta los organismos internacionales están hablando y les preocupa el tema de la pobreza. Y eso está trayendo a colación que es necesario asegurar una sociedad más igualitaria para que todos tengamos derecho a las oportunidades, para que todos tengamos derecho a tener una calidad de vida adecuada. Y así, bueno, habrá unos que tengan más que otros, pero que no se den las inequidades que existen en estos momentos.